Amables televidentes de Actualidad y Panorama, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo programa, un programa que, como ustedes lo han visto durante todas estas emisiones, se dedica a hablar de lo bueno de nuestra región, a destacar lo bueno de nuestra región y por supuesto a tener personajes muy importantes que nos han hecho grande a lo largo de la historia. Hoy nos hemos trasladado al departamento del Quindío, estamos específicamente en la ciudad de Armenia y estamos en el Parque de la Vida. Vamos a hablar de paisaje cultural cafetero, vamos a hablar de toda esta cultura turística, vamos a contarle a la gente de Colombia y del exterior que nos ven en este programa por qué el eje cafetero es un potencial turístico, por qué el Quindío ha encontrado en el turismo ese potencial también para crecer y por supuesto para demostrar de qué estamos hechos. Hoy estamos con Luis Fernando Ramírez Echeverry, él es una persona que aparte de ser abogado, de haberse dedicado a muchas cosas por su departamento, como secretario, como concejal, como director y gerente de varias entidades, hoy tiene al comando el Parque de la Vida, este lindo escenario en el que estamos el día de hoy. Pues, don Luis Fernando, bienvenido y muchas gracias por atendernos. Sí, muy buenos días a todos los televidentes, un placer saludarlos y pues encantados de tenerte aquí en el programa, en el Parque de la Vida, que como su nombre lo dice, da vida y refugio en el medio ambiente a la gente de Armenia y a los que nos visitan, y qué rico estar hoy en tu programa. Empecemos por ahí, ya que estamos acá y hablando del Parque de la Vida, para la gente que no conoce, ¿qué es el Parque de la Vida? ¿Por qué se forma? Bueno, el Parque de la Vida son 8 hectáreas con un gran bosque nativo. Es un pulmón de la ciudad ubicado en el norte de Armenia, donde además tiene unos espacios de jardines muy bien diseñados y cascadas, y donde la naturaleza, las construcciones en Guadua juegan un papel primordial. Es un aporte que en su época hizo la entonces gobernadora Belén Sánchez Cáceres, el Comité de Cafeteros, la alcaldía a cargo del doctor César Hoyo Salazar, quien tuvo la iniciativa de que se le colocara a este parque, el Parque de la Vida, como un homenaje a la vida en épocas de la violencia y también ante el hecho de que aquí juega el agua un papel primordial y la naturaleza. Difícilmente se encuentra en una ciudad de Colombia, dentro de la ciudad, un bosque nativo, de manera que estamos muy complacidos de poder tener este espacio que de verdad se constituye en un relax y en un patrimonio ambiental de los armenios, y que hoy nos enorgullece a todos los cuyabros. Me imagino, don Luis Fernando, que como todo lo de Quindío, como todo lo de Armenia, se vuelve un referente para la gente del exterior, por supuesto para las personas del eje cafetero y para todas las personas de Colombia que visitan el departamento del Quindío. Es muy visitado por extranjeros y por todas las personas turísticamente. Indudablemente el parque es un referente. La ciudad de Armenia pues es una ciudad en crecimiento, y hay dos referentes muy importantes en la ciudad. El uno, el Museo del Oro, vaya que es Premio Nacional de Arquitectura, y el Parque de la Vida, que indudablemente pues el recorrerlo sorprende a los visitantes, tiene espacios maravillosos, cascadas, este espacio que rinde un homenaje al paisaje cultural cafetero. Y bueno, quiero decirles que además aquí se vienen adelantando dos proyectos que lo van a potenciar aún más turísticamente. Uno va a ser un sendero de orquídeas en homenaje a Esperanza Mejía de Moreno, que es pionera en el tema de orquideología en el departamento del Quindío y una de las líderes de este tema en Colombia. Y entonces en un sector del bosque nativo vamos a tener este sendero, y hemos sido incluidos por parte de la Secretaría de Turismo del Quindío, y fruto de un inventario pues serio, técnico, que se hizo, entre los 10 puntos para observación de aves que va a tener ahora, que se va a potenciar este producto en todos los municipios del paisaje cultural del cafetero. El Parque de la Vida ha sido uno de los sitios señalados para observar aves, porque aquí, debido al bosque que tenemos, es un sitio donde muchas especies hacen su residencia o
su tránsito. No hay que olvidar que Colombia también es el primer país de avifauna en el mundo y que no la hemos aprovechado mucho turísticamente, que en el campo turístico hay más de 50 países que no ocupan ni tienen la cantidad y calidad de aves que tenemos y lo han aprovechado más turísticamente. Por fin Colombia está mirando hacia este segmento, que es un segmento de turismo respetuoso de la naturaleza, que deja muy buenos ingresos, porque a veces no importa la cantidad de turistas, sino la calidad de turistas que llegan, de manera que yo creo que es una apuesta a la que el Parque de la Vida se suma muy complacido. ¿Cuánto tiempo y por qué pensar en el turismo? A ver, cuando la crisis de los precios del café, a finales de los años 90, 80, a finales de los 80 yo muy preocupado, había oído, yo había ganado una beca y había estudiado turismo en España, pero en la carga académica no había turismo rural, pero sí uno de los profesores nuestros nos mencionó que Francia había iniciado en Europa una nueva modalidad de turismo, las guides francesas, que era hospedarse en haciendas, fincas, en producciones agrícolas, y que los turistas tenían la oportunidad de interactuar. Al llegar yo al departamento del Quindío, ocupé la dirección de Juventud y Turismo de Armenia, organicé el centenario, y al terminar esa época vi con mucha sorpresa que la Federación Nacional de Cafeteros estaba ofreciéndome, oiga esto, 1 millón de pesos por cada hectárea de café que se tumbara. Entonces yo propuse, que me pareció que fuera de parecer el café de nuestra cultura, que tampoco era el propósito de la federación, pero sí era tratar de bajar la producción al máximo. Me preocupó, y me preocupó también que muchas casas de la bellísimas de la arquitectura de la colonización antioqueña, hechas en Bareque, se estaban viniendo abajo por esa situación económica y por falta de conciencia en cuidar ese patrimonio. Entonces yo propuse en el Quindío, y por primera vez en Colombia, que abriéramos las fincas para el turismo. Hice unas encuestas en los municipios pequeños del Quindío, 5, 10 en los grandes, me arrojó que Calarcá tenía las fincas más bien conservadas para el turismo, y invité a un desayuno de trabajo a 20 empresarios. Una hermana mía que es economista, Luz Marina Ramírez, me hizo un estudio de lo que le podía producir a una casa entrar al turismo, y promedió que se podía alquilar entre 25 30 días al año, que se planteó como un ingreso adicional, y se planteó empezar el turismo rural en el país. De las 12 propietarios de fincas que fueron, 4 me dijeron que sí, 4 que no, y 4 que lo iban a pensar. Al final solo arrancaron 2. Para ese entonces se eligen por primera vez los gobernadores por elección popular, y es elegido un gran amigo, Mario Gómez Ramírez, que me pide que le escriba su programa de gobierno, y en él planteamos abrir las fincas para el turismo. Me manda a Bogotá a presentar el proyecto, y allá me dijeron que cómo se me ocurría que la gente fuera a ir a una finca que le picara los mosquitos, que no había agua potable, que no había energía eléctrica. Yo les dije que eso no era un producto. Yo les planteé que yo no iba a decirles que era un producto en ese momento, pero que iba a proponerles que me ayudaran a diseñar el producto, y que ellos estaban lejos de la realidad del Quindío, que aquí había energía eléctrica en el campo, el agua se podía potabilizar, y el acceso a las fincas, debido que teníamos el mayor número de metros lineales por carretera por kilómetro cuadrado en el campo de Sudamérica, podía abrirse. No lo vieron viable, pero el gobernador al llegar me dijo, eso está en el programa de gobierno, ¿lo podemos sacar? Y dije que sí, y arrancamos. El primer año hospedamos en 2 fincas 315 personas, al año tuvimos 24 fincas y pasamos a 3.286, al siguiente teníamos 46 fincas y 7.917 visitantes. Hoy el departamento del Quindío tiene alrededor de más de 1.000 alojamientos rurales y un promedio de 1.200.000 turistas al año. Es la oferta de turismo rural más importante de Latinoamérica. De manera que, y de allí ya empezó a extenderse para todo el país, dedicamos asesoría, de manera que, y se convirtió pues en un ingreso importante para el pequeño, mediano y gran caficultor o productor agrícola nuestro, y tal vez lo más importante es que en vez de que hubiesen grandes cadenas hoteleras, el ingreso queda en pequeños propietarios. Muy bien, desde el Parque de la Vida
con don Luis Fernando Ramírez, un experto, como ustedes ya lo vieron, en todo este tema del turismo rural. Vamos a hacer una pausa muy corta, ya regresamos con ustedes. Continuamos en Actualidad y Panorama con un programa bellísimo, un programa que nos encanta, que es el paisaje cultural cafetero, el turismo, que del departamento del Quindío para el resto de nuestra región. Bueno, don Luis Fernando, usted hablaba de esa crisis cafetera de los años, a finales de los años 80, a principios de los 90, cuando se rompe también ese pacto de cuotas, digamos que se preocupa mucho lo que usted dice, la federación, por casi que diversificar los cultivos y cambiar por esos cultivos alternativos, pero es importante como ustedes en eso no ven una crisis, sino como usted lo contaba, una oportunidad, y va creciendo ese turismo, pero no desenmarcado de esa manera, sino pegado de todas maneras al café. Indudablemente, el turismo se desarrolla en torno a esa cultura cafetera, los turistas empiezan a llegar a disfrutar de ese paisaje cultural cafetero y pues nosotros iniciamos 2 años antes de abrir el Parque del Café, y cuando abre el Parque del Café fue el gran detonante del desarrollo turístico del Quindío, de manera que fue una idea del doctor Diego Arango Mora, acogida en un congreso nacional de cafeteros, y pues gracias a esa iniciativa digamos que se dispara la visita al departamento del Quindío, y hoy el departamento del Quindío, pues, además de tener la más grande oferta de turismo de alojamiento rural, pues también podemos decir que es el Disney de Latinoamérica, por los parques temáticos que tiene el Parque del Café, el Panaca, que es el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria con la más grande colección de animales domésticos del planeta. Tenemos un jardín botánico que lo envidiaría a cualquier región de Colombia o del mundo, porque a diferencia de muchos jardines botánicos que tienen que crear hábitats especiales, este es un bosque nativo convertido en un jardín botánico, donde existe la construcción en forma de mariposa más grande del mundo y un bellísimo mariposario, donde diríamos que vuelan cientos de mariposas, no solo amarillas, como diría García Márquez en 100 años de soledad, sino de múltiples colores. Tenemos el Centro para el Estudio del Bambú y la Guadua, tenemos Recuca, que es el recorrido por la cultura cafetera, y hay varias experiencias similares donde la gente puede interactuar con esa cultura, y hemos desarrollado el turismo de aventura, pero además en los municipios de la cordillera se han venido estableciendo unos cafés especiales, donde la gente dentro de un cafetal puede saborear en un magnífico local un delicioso café. Entonces tiene 360 grados para disfrutar de ese paisaje que no en vano la UNESCO inscribió como Patrimonio de la Humanidad. En Pijao, Mónica Flores viene liderando un programa bien interesante que es el turismo de ciudades lentas, Citislao, que es un movimiento de Europa donde propenden, gracias a Dios, no por un turismo masivo, que hoy, por ejemplo, en sitios tan maravillosos como el Quindío, el Salento, donde está el Valle de Cocora, nuestra Palma de Cera, se ha venido masificando mucho. Entonces, ojalá que haya apuestas como estas de Pijao, donde llegan pocos turistas a disfrutar de la tranquilidad de un pueblo y que llegan respetuosos con el medio ambiente. Se ha desarrollado más el balsaje por el río La Vieja y otra serie de actividades de turismo de aventura, etcétera, de manera y viene potenciándose con fuerza el tema de cafés especiales. Que yo creo que este proyecto sirvió también para que muchas casas de la arquitectura de la colonización antioqueña entraran en el paseo y en este programa tan maravilloso, y tenemos también además el paseo en nuestro transporte tradicional, que es el Giduilis. Don Luis Fernando, a Risaralda y a Caldas, digamos que les ha costado un poco, digamos que incursionar en esto también, a pesar de tener hermosos paisajes, hermosas fincas, pero de pronto la topografía, la distancia de los municipios, la situación de las vías ha impedido un poco que se desarrolle, se potencialice como se ha potencializado el Quindío en ese sentido. Sí, indudablemente esos han sido factores. Yo creo que el gran acierto que tuvo en su época los gobiernos departamentales y el comité y la federación de construirle las vías al departamento del Quindío, que podemos decir que el departamento del Quindío es una ciudad dispersa. Casi todos los municipios están a menos de media hora de la capital y ninguno está a más de 1 hora. Eso ha potenciado mucho y la gran calidad de servicio público. Y hubo una cuestión que a veces es difícil lograr en la administración pública, que hubiese un acuerdo, como lo diría Álvaro Gómez Hurtado, en lo fundamental.
en el tema del turismo, y entonces tanto el sector público, el privado como la academia hicimos esa apuesta y estuvimos unidos en ella, y trabajamos desde ese entonces en planes de desarrollo turístico que se diseñaron a corto, a mediano y a largo plazo, y que fueron cartas de navegación para las administraciones futuras. Entonces podemos decir que ha habido continuidad, y también podemos decir que a pesar de la politiquería, en gran parte el tema turístico ha sido respetado, y salvo pocas excepciones se han nombrado personas expertas en temas turísticos para manejar el turismo en el departamento. De manera que eso también han sido factores que han contribuido indudablemente a que el departamento del Quindío hoy sea mirado como modelo. Por ejemplo, a mí la Universidad de Buenos Aires me ha invitado como profesor en varias oportunidades a una especialización sobre turismo rural que tienen. Hoy la experiencia del Quindío es mirada como modelo en toda Latinoamérica. Claro, y es que además Buenos Aires, Argentina, también ellos han explotado eso. Para ellos sus estancias, que son, es decir, nuestras fincas acá, ellos han hecho de eso en turismo. Uno cuando tiene la oportunidad de ir a Buenos Aires se da cuenta que estas personas trabajan en sus fincas de manera normal o en sus estancias, pero el fin de semana se voltean hacia el turista y muestran lo mejor de la cultura argentina, digamos, con su gastronomía, con sus shows en caballo, con sus gauchos, con sus bailes. Entonces digamos que ellos han explotado muy bien eso, y yo creo que también son unos muy buenos maestros para el departamento del Quindío en ese sentido. Sí, indudablemente hay unos temas en que ellos nos tienen fortalezas superiores a las de nosotros, y a nosotros a la vez también tenemos otros temas en los que les llevamos ventaja. Pero sí hay un tema bastante importante de desarrollo del turismo rural en el Cono Sur. Hay una apuesta gubernamental en ese sentido, y yo creo que tiene que ser una política también de gobierno, pero integrada, de manera que yo creo que esos factores han sido determinantes para que el Quindío ocupe hoy ese lugar y que pueda decir con orgullo que es el primer destino de turismo rural de Colombia y uno de los más reconocidos en América, y que empieza a reconocerse internacionalmente. Hoy cuando la gente llega al departamento del Quindío no piensa en hospedarse en grandes hoteles y en todo, sino en qué rico llegar a una finca o a un alojamiento campestre. No, inclusive para los que tenemos la oportunidad de buscar esas fincas, don Luis Fernando, si usted no las consigue casi que con 2 años de anticipación para las temporadas, no puede venir. Sí, hay que hacer las reservas con tiempo, y por fortuna en ese tema el departamento del Quindío va por buen camino. Muy bien. Cuando nació el Parque del Café, cuando nació el Parque de Panaca, y muchos que en el departamento del Quindío han ido creciendo, me imagino que también nacieron con resistencia, de pronto con alguna resistencia política, algunos incrédulos, algunos que de pronto no creían mucho en esos proyectos, y hoy, lo que usted lo decía muy bien, es un Disney de esta parte del continente, porque se potencializaron y crecieron muchísimo. Indudablemente sí, yo creo que eso ha sido uno de los factores, y hemos podido añadir también eventos maravillosos. Por ejemplo, así como dicen en Medellín que cuando los silleteros pasan a Antioquia es la que desfila, por ejemplo en Armenia tenemos el desfile del Yipao, que presenta lo mejor de nuestras tradiciones en el mes de octubre, de manera que la segunda semana de octubre, ese fin de semana, sábado, domingo, se realiza ese desfile. Y yo quiero decirles que sí, en altas temporadas tenemos una muy importante ocupación, y esa apuesta pues hoy va por muy buen camino, y hay la voluntad política del actual gobernador, el padre Carlos Eduardo Osorio, y de su secretario de Turismo, que enhorabuena nombrar una persona conocedora del tema como lo es Jorge Humberto Guevara, de que este tema se siga consolidando. Y yo creo que hay que hacer un reconocimiento inmenso al empresario. Si no hubiese el empresario privado, si no hubiese la persona que es el inversionista, el que arriesga su capital, que hace una apuesta seria, el emprendimiento por parte de esas personas, y en el caso de alojamientos rurales, la mayoría son mujeres, eso también es importante anotarlo, pues eso es de aplaudir, y yo creo que a ellos hoy el puesto que ocupa el Quindío y el posicionamiento que tiene se debe. Tendremos cosas que mejorar en calidad y en competencia, no nos podemos quedar atrás, y no puede uno quedar nunca satisfecho con lo que se ha hecho, y hay cosas que corregir, pero creo que el Quindío va por un buen camino.
Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa en Actualidad y Panorama. Ya regresamos con el último segmento de este programa, donde continuaremos conversando con Luis Fernando Ramírez, un experto en este tema del turismo. Ya volvemos. Continuamos aquí desde el Parque La Vida en la ciudad de Armenia, hablando de paisaje cultural cafetero, hablando de toda la cultura, del crecimiento turístico del departamento del Quindío, cómo esto le ha beneficiado obviamente al eje cafetero y cómo el eje cafetero a través de esto se ha potencializado en Colombia y en el mundo. Bueno, Luis Fernando, el tema del terremoto en la ciudad de Armenia también influyó para que la ciudad se repensara, el departamento se repensara, digamos, renaciera de esas cenizas y ayudara mucho más a la potencialización de ese turismo. Indudablemente el terremoto fue un golpe muy fuerte, pero por fortuna yo creo que las experiencias más exitosas en el mundo en recuperación después de una tragedia de esas la tiene el departamento del Quindío. En horas buenas pues hay que reconocérselo y abonárselo al gobierno de la época. El doctor Andrés Pastrana optó por un modelo de reconstrucción donde las ONGs privadas, el sector privado jugó un papel mucho más activo que el que podía jugar, digamos, el sector público, que si bien también lo jugó, y hay que reconocerle a los mandatarios de la época, Henry Gómez Tavares y ante todo Álvaro Patiño Pulido, que era el entonces alcalde de Armenia, que supieron direccionar muy bien este tema. Por casualidad y casi providencial, el terremoto sucedió un lunes y el sábado se había aprobado el nuevo plan de ordenamiento territorial de Armenia, de manera que el POD quedó prácticamente listo. Digamos que fue un tema providencial, pero la figura del FOREC, que fue acertadamente gerenciada por Luis Carlos Villegas, eso hay que decirlo, y el trabajo que se hizo permitió una reconstrucción donde la apuesta turística siguió fortaleciéndose y donde surge ya después de nuevos parques temáticos y abre Jorge Valen el Parque Panaca, el de la cultura agropecuaria, de manera que indudablemente yo creo que eso lo potenció. Hoy una de las 5 ciudades de mayor crecimiento urbanístico en Colombia es Armenia. Muchas personas pensionadas de otras ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, grandes ciudades, están mirando a Armenia como el lugar privilegiado para vivir en una ciudad intermedia, de un excelente clima, de muy buenos servicios públicos, de muy buena factura, una ciudad en la que es posible vivir. Entonces muchos pensionados y extranjeros que han empezado a mirar, de manera que estamos diseñando y construyendo una ciudad muy linda que ojalá también tenga ciertas medidas y que haya unos temas de protección de ese paisaje con ese crecimiento. Yo en días pasados que fui objeto de un reconocimiento por parte de la administración municipal con la más importante condecoración que da la ciudad, que es el Cordón de los Fundadores, en el mes de octubre lanzaba un SOS por el paisaje cultural cafetero, porque no se puede seguir construyendo en una forma irracional y desproporcionada. Si bien hay un plan de ordenamiento territorial, hay también un paisaje que tenemos que cuidar y potenciar. Nada, que yo de eso sí quiero insistir un poco, es una de las preocupaciones que me asaltan, porque a veces en aras del progreso y del desarrollo no se puede sacrificar la calidad de vida de los habitantes de una ciudad y de una región. Ahora que usted toca el tema, ¿qué va a pasar con esa declaratoria? Digamos que la declaratoria del paisaje cultural cafetero en mucho es esa conservación del patrimonio, obviamente una correcta difusión de ese patrimonio. ¿Va por buen camino el eje cafetero? ¿Hay buen compromiso? ¿No hay buen compromiso? A veces nos queda a nosotros los que hemos trabajado en ese tema, don Luis Fernando, y me incluyo porque cuando yo tuve la oportunidad de ser gerente de Telecafé también trabajamos mucho en ese sentido, además que nos tocó la declaratoria, pero a veces uno ve que el tema como por medias tintas a ratos. Sí, a mí me preocupa eso. Mire, de los municipios objeto de la declaratoria son 27, de Caldas, Risaralda, Quindío y el norte del Valle. La declaratoria es también un mensaje de alerta de que ese paisaje se puede perder. De ahí que a veces hay monumentos que declara la UNESCO para que la gente tome conciencia. A mí me parece que no se ha creado la suficiente concientización entre los verdaderos actores
de la declaratoria, que son nuestros campesinos de a pie y los propietarios de las fincas, de lo que es y de lo que significa. Ha habido una falta de compromiso y ahí la UNESCO en cualquier momento puede empezar, después de auditorías, a retirar de la declaratoria los municipios que no cumplan con los planes de manejo. Y entonces hay unas zonas principales y unas zonas de amortiguamiento. Y yo creo que en esto los alcaldes que se han ido eligiendo, el mismo comité de cafeteros y la federación, que ha sido tal vez una de las más responsables en el paseo, pero yo creo que ha faltado, y la academia donde nace precisamente la idea de la declaratoria, nace en la Universidad Nacional de Manizales, y gracias a Dios por eso se declaró, porque si hubiera sido en el sector público no hubiera tenido la continuidad que tuvo, a la que se sumó la academia tanto en Risaralda como en el Quindío. Pero yo creo que aquí está faltando un trabajo de mayor cultura ciudadana en torno a esa declaratoria y estímulos por parte del gobierno nacional para que ese oficio de cultivar café, que una de las preocupaciones es el relevo generacional, no se pierda, y que haya además una conciencia, porque es que no solo se declaró el paisaje y las plantas, sino todo lo que encierra la cultura en sí, su folclore, sus tradiciones, sus transportes tradicionales, su arquitectura, su gastronomía. Entonces todo eso hay que ponerlo en valor y hay que potenciarlo. Allí yo creo que la tarea no se está haciendo completa y nos falta pellizcarnos más a todos los del eje cafetero, sin exclusión alguna en ese sentido. ¿Cuál es el mejor café del Quindío? El mejor café del Quindío me hace una pregunta muy difícil, porque yo voy cambiando de sabores. Entonces voy y me tomo, por decir algo, un día un café en San Alberto, en Buenavista, con un paisaje maravilloso, y lo saboreo, y tiene de pronto unos granos que lo hacen a uno sentir el sabor de la tierra y la cereza, etcétera. Cuando de pronto me voy para Salento y entonces veo que también están produciendo café, digo, no, este de San Martín está especialísimo. Que a mí yo creo que nos pasa como con el buen vino, hay unas marcas que se están posicionando y uno no sabe cuál es el mejor, casi que como decían en esa parábola bíblica, cuando Jesús convierte en agua el vino y él dice, ¿por qué sirvieron el último que era el mejor? Eso pasa acá cuando se saborea un buen café. Lo voy a poner en camisa de 11 varas, el municipio que más le gusta. A mí hay un municipio que me encanta y no lo puedo negar. Me preocupa que se está volviendo muy masivo, pero para mí un municipio, por la arquitectura y todo, Finlandia. Además con los restaurantes y la nueva parte gastronómica de Finlandia, espectacular. Todo. El Quindío todo, ir a Pijao, Génova, municipios que la gente no conoce, y por ejemplo Salento sigue siendo espectacular, y ir a Salento en semana es muy grato. A mí no me gusta ir a Salento fines de semana cuando está ya con turismo tan masivo. Muy lleno. Don Luis Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes, bienvenidos. De verdad que cuando quieran andar un cafetal, conocer la palma de cera al árbol nacional, saborear un buen café y disfrutar de este paisaje cafetero, este Quindío que es mío y de ustedes, los espera. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, pues ahí está, un recorrido completísimo, lo que ha sido el paisaje cultural cafetero, por supuesto, ese Quindío pensado en el turismo, ese Quindío potencializado para todo el mundo, ese Quindío que hoy es referente internacional, donde mucha gente ya no piensa solamente en las playas, sino en el café para venir a descansar. Fue un gusto haber estado con ustedes aquí desde el Parque La Vida en el municipio de Armenia, los esperamos en un nuevo programa de Actualidad y Panorama, hasta pronto y chao, chao.